En la última compra al supermercado decidí llevarme esta caja a casa porque esta caja un día fue un árbol y me pareció una idea estupenda poder utilizar este lateral, que es bastante grande, para pintar unas flores. Le he quitado las grapas, lo he cortado y me lo llevo a la mesa de trabajo. Lo primero que hago es darle 2 capas con un azul cobalto y voy a hacer un degradado en el fondo para darle un poco de interés utilizando un azul más claro y también un azul celeste. Añado un poco de blanco por si lo necesito para aclarar algunas zonas y voy a hacer un degradado en la parte superior izquierda y en la parte de la derecha abajo. La zona central la voy a dejar más oscura para que las flores resalten mucho más. Voy a pintar la primera flor, pero antes con un lápiz la voy a dibujar para que sea una flor muy precisa. Necesito que los trazos sean perfectos. Con este tipo de pintura que voy a hacer es importante que antes definamos el dibujo. Empiezo utilizando el azul más claro, el azul celeste, para pintar la base de la flor. Empiezo a dar las primeras intenciones de profundidad dentro de la flor. Por ejemplo, este pétalo que estoy pintando ahora está por debajo del anterior que he pintado. Así que esa zona le voy a poner un poquito del azul más oscuro, que es el mismo que he utilizado en el fondo, y lo difumino con el azul celeste, ya que el azul celeste todavía está húmedo. Voy a continuar haciendo todo esto hasta montar la estructura completa de la flor, utilizando el azul celeste como base y utilizando el azul cobalto para sombrear las zonas de los pétalos que están debajo del que tiene a su lado. Este pétalo de aquí abajo es un pétalo que está como más escondido y necesitamos que el color sea más oscuro, así que le pongo más cantidad de azul cobalto, siempre mezclándolo con el tono celeste para que todo el color esté dentro de una misma familia. Una vez he acabado de darle forma a la flor, voy a empezar a darle algo de luz. Le pongo muy poquita pintura al pincel, solamente la punta de los pelos del pincel, y le empiezo a dar luz en las zonas donde necesito que tenga más claridad. Este pétalo lo tiene en la parte superior y a medida que me voy acercando al centro se va desvaneciendo. Este pétalo lo tiene en la parte superior y en la parte inferior del mismo pétalo es más oscuro. Este otro lo tiene a la derecha, pero a su izquierda el pétalo que tiene al lado le está provocando una luz, así que descargo el pincel un poquito con la pintura blanca y después lo difumino al llegar hacia el centro. Voy a hacer esto mismo con el resto de los pétalos. Y ahora voy a hacer lo contrario, voy a empezar a oscurecer las zonas donde necesito que la flor tenga más profundidad. A ver, atención a estos apuntes que os voy a dar. En la mano izquierda tengo una toallita húmeda. No estoy lavando el pincel con agua, lo que estoy haciendo es cargar muy poco el pincel
para que tenga solamente pintura en la punta del pincel y poder hacer estos degradados. La toallita húmeda me ayuda a que el pincel mantenga la humedad y así el difuminado sea mucho más sencillo. Primero deposito la pintura en la zona más oscura del pétalo y después, sin volver a cargar de pintura, lo que hago es difuminarlo sobre la superficie. Así voy consiguiendo que el difuminado quede perfecto. Más adelante vamos a trabajar de otra manera. En este proceso, en este punto del cuadro, en este momento, del cuadro de la madera reciclada, es importante que lo hagamos de esta forma. Ya estoy detallando mucho más todas las sombras y las luces. Por ejemplo, este pétalo tiene mucha más oscuridad justo debajo del pétalo que tiene en la parte superior, así que le pongo el azul cobalto en una línea bastante intensa de color y después lo voy difuminando poco a poco. Si hace falta que volvamos a mojar el pincel en algún color, en este caso una vez hemos difuminado sería en el azul más clarito, en el azul celeste. Voy a seguir haciendo el mismo proceso en el resto de los pétalos y fijaros cómo la flor va cogiendo volumen. Es importante que hagamos estas separaciones de luces y sombras porque vamos a darle vida a cada uno de los pétalos por separado y vamos a hacer que los pétalos se separen uno de otro y no todos tengan la misma intensidad de luz y la misma intensidad de sombra. Ahora cambio la técnica y cojo un papel de cocina seco. Ya no tengo la toallita húmeda y voy a utilizar un azul más oscuro, un azul casi negro, muy oscuro, para hacer que esas separaciones entre un pétalo y otro queden todavía mucho más pronunciadas. La parte central de la flor también va mucho más oscura y fijaros que quito el exceso de pintura totalmente con el papel para que me sea muy fácil difuminar. Una vez he terminado con el color más oscuro, voy a trabajar más el pétalo dándole más intensidad de color donde lo necesite. Por ejemplo, este pétalo, esta zona veo que necesita más profundidad de color, así que lo trabajo volviendo a colocar el azul cobalto mezclado con un poco de azul celeste y vuelvo a difuminar. Esto lo vamos a hacer con todos los pétalos hasta que veamos que la flor va teniendo volumen. Como estoy centrada en este pétalo, pues ahora utilizo un pincel con la punta muy fina y le voy a dar luz solo en el contorno de los pétalos, en este caso del pétalo, solo en la zona donde necesita más luz. Voy a continuar trabajando la flor con el mismo proceso, incidiendo en las zonas más oscuras, más iluminadas, hasta conseguir que la flor tenga volumen, difuminando todos los colores con mucho cuidado, con muy poca pintura en la punta del pincel y en este momento del cuadro utilizando un papel absorbente seco para conseguir dominar totalmente la pintura. Añado un poco de agua a la pintura y solamente utilizando la punta del pincel hago una línea muy fina para ayudar a transmitir la sensación de movimiento en el pétalo. Al lado de esa pequeña línea azul voy a hacer otra igual de fina en color blanco. Eso nos va a ayudar mucho a dar esa sensación de movimiento en la flor. Esa línea no es una línea continua.
es una línea discontinua que se va rompiendo. Hay sitios donde es invisible, no se ve, y hay sitios donde está un poco más marcada. Igual que la línea blanca, es una línea que no es totalmente continua. Eso nos va a ayudar a que la flor se vea mucho más bonita, porque si hacemos una línea muy marcada, pues no quedaría absolutamente nada bien. Ahora voy a pasar a hacer la parte central de la flor con este verde más clarito, un verde un poco más ácido, un verde más oscuro y un poco de blanco. Con un pincel muy fino marco unas pequeñas líneas que son los pistilos de la flor, y en la punta de cada uno de ellos hago una mancha primero con el verde oscuro y después le doy luz con el verde claro. Y estas líneas no estoy utilizando todo el tiempo el mismo verde, estoy utilizando un poquito del verde oscuro y también un poquito del verde más claro. Con un pincel fino y con el azul más oscuro, el azul que es casi negro, que por cierto debajo del vídeo en la caja de información os dejo todos los colores que he utilizado, le hago un ligero sombreado a la flor en todas las zonas de abajo. Imaginamos que la luz viene de arriba, así que la sombra siempre va a estar en la zona de abajo. Ahora a la derecha y a la izquierda de esta flor voy a hacer dos flores más, pero estas flores están más lejanas, más profundas, así que no le voy a dar tanta intensidad de luz. Voy a hacer que sean más oscuras y así la flor principal, que es la primera que he pintado, va a resaltar muchísimo más. He dibujado primero con un lápiz, si os fijáis bien en la imagen vais a ver que está dibujado con un lápiz la forma de la flor para saber exactamente por dónde tenemos que ir. La flor, podemos buscar una fotografía de una flor que nos guste y de esta forma podemos hacer el dibujo, y después es cuestión de aplicar la técnica que os estoy enseñando para conseguir este efecto tan bonito. En la otra flor empecé con el azul celeste, luego le di sombras y luces. En este caso empiezo con el azul más oscuro y después comienzo con la punta del pétalo, que voy haciendo que el color se mezcle con el azul más oscuro. De esta forma voy a conseguir que la flor se vea más profunda y que tenga menos luz. Una vez he terminado de construir por completo la flor, sí que le voy a dar algunas zonas de luz donde me interesa utilizando el azul celeste. En la otra flor he utilizado el blanco para darle mucha intensidad, mucha fuerza, por ejemplo el pétalo que está en la parte superior, pero en el caso de esta flor solo lo voy a hacer con el azul celeste para que no tenga tanto protagonismo como la flor central. También es importante que las flores tengan diferentes posiciones. La central está mirando hacia nosotros, la de la izquierda está mirando a la izquierda y un poco hacia arriba, y la de la derecha a la derecha y sale escondida detrás de la flor principal. Y ahora voy a hacer unas cuantas hojas. Primero las he dibujado con lápiz. En esta ocasión, muchas veces en la mayoría de mis cuadros no dibujo con lápiz lo que quiero hacer. Lo voy haciendo sobre la marcha, lo que tengo en la cabeza, pero en este trabajo sí que estoy dibujando con lápiz en el fondo donde va a estar cada uno de los motivos que estoy pintando. Ahora voy a pintar unas hojas en color verde, y voy a utilizar un verde oscuro, que va a ser el verde que utilizo de base. El pincel no solamente está cargado con el verde oscuro, está cargado con los dos colores para que el color no sea homogéneo y tenga un poco de profundidad. Una vez hecho la mancha importante, que es la forma de la hoja, cargo la punta del pincel con el verde más clarito, que es un poco más ácido, y lo que hago es desde la parte exterior de la punta de la hoja entro hacia la parte central, que
que la pintura, por cierto, todavía está húmeda y eso hace que los colores se mezclen, se integren uno con otro y quede súper bonito y además sea muy fácil de hacer. Cuando ya he pintado la hoja, tengo la mancha principal de la hoja, voy a utilizar un poquito de blanco en la punta del pincel para marcar algunos de los contornos de las puntas de la hoja. Pero como he hecho antes con la parte interna de la flor, no es una línea continua, es una línea discontinua marcando solamente algunas zonas. La hoja que está debajo de otra hoja siempre tiene que ser más oscura que la hoja que está más hacia arriba, más cercana a nosotros y está recibiendo más luz. Voy a hacer lo mismo en toda la pintura y poniendo las hojas en la parte de atrás de las flores. También voy a pintar unas pequeñas flores que aún no se han abierto, unos capullos de flor que van a estar situados en la zona izquierda, y voy a pintar también una justo encima de la flor principal, utilizando la misma técnica y los mismos colores. Para llenar un poco los espacios que tengo en la parte de atrás de las hojas, hago unas ramas que en algunas zonas son un poco rizadas. Primero utilizo el verde más oscuro, después con el verde más clarito les doy un poco de luz y añado unas cuantas hojitas muy pequeñas utilizando los dos colores en el pincel, un pincel redondo de punta fina, y solo con una pincelada van saliendo estas pequeñas hojitas para acabar de finalizar el proceso de pintura. Por cierto, el contorno de la madera no lo podemos dejar que se vea en color madera, así que una vez he terminado la pintura principal, que como veis ha quedado precioso, lo que hago es pintar el contorno con el azul más oscuro, porque si lo vemos de lado pues no se nos verá el trozo de madera. Y estaba pensando en el tema del marco, hacer un marco a medida de esta madera me iba a salir carísimo, así que he decidido ponerle esta pajita pegada con silicona caliente. Podemos hacerlo con cuerda o de la forma que más nos guste. Yo he decidido hacerlo así porque voy a colocarlo en una terraza y me queda perfecto. Seguro que os ha gustado un montón, ya habéis aprendido mucho, ¿verdad? Pues recordad dejarme vuestro like y, como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.